cosas son las profesiones liberales, en las que uno puede ejercer de manera liberal, como la contaduría pública, como la psicología, como el derecho, como la medicina, donde uno puede montar un consultorio y trabajar con pacientes de manera particular, ¿bien? Eso digamos que es fundamental. ¿Qué los invito yo? Que después de las clases de psicología clínica, en la mayoría de los casos que ya están graduados, ustedes sí no podrían, es animarse a abrir un consultorio y comenzar a hacer la atención clínica. Este curso tiene un plus que no lo utilicé para vender, pues no caí en cuenta, pero muy bueno. Y es que después de terminar las clases de psicología clínica, ustedes van a poder contar conmigo para el asesoramiento de los procesos clínicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de ustedes tienen un paciente en la unidad de víctimas, ustedes son un chico en crisis y vas a comenzar un proceso, llamémoslo breve o lo que sea, pueden contar con mi asesoramiento, ustedes me comentan el caso, yo les retroalimento y los guío. Cuando uno comienza en cualquier ejercicio clínico es obligatorio tener un asesor clínico, ¿sí? Cuando uno empieza, para que él guíe al clínico principiante en el abordaje de la problemática. Y poco a poco pues ya uno lo va necesitando y se va soltando. Cuando yo comencé clínica, que yo comencé como en el año 2012, 2011, en el año 2011 yo comencé los procesos clínicos, yo contaba con una asesoría de un profesor. Después uno lo va necesitando poco a poco menos, ya va cogiendo, como se dice coloquialmente, cancha, y ya no lo necesité. Hay otra cosa que podrían hacer cuando ustedes comiencen un proceso clínico, no es obligatorio, pero para mí sí debería hacerlo, y es ser ustedes pacientes, ser ustedes consultantes, ¿cierto? En cualquier proceso clínico es muy chévere porque de todas maneras es muy interesante ver cómo se vive la experiencia clínica desde el otro lado del sillón, ¿ven? Entonces eso me parece que les enriquecería bastante. La idea es sacar el máximo provecho de estas 2 horas que vamos a estar aquí sentados. Puede ser entre hora y 45 horas, pero usualmente se nos van a ir 2 horas porque es que es mucho el tema que nos toca abarcar, ¿cierto? Voy a hablar un poco rápido naturalmente porque necesito abordar bastante tema, pero quiero que las cosas vayan quedando claras. Si tienen dudas, obviamente las van haciendo. Si ustedes comprenden la psicopatología, van a entender qué es lo que tienen que hacer en los procesos clínicos. El corazón de la clínica o de cualquier otra atención individual como la jurídica debe ser la psicopatología. La psicopatología es la teoría que nos puede como sentar las bases para comprender cualquier fenómeno mental. Y el problema de la psicología clínica es que no enfatice en la psicopatología, porque cuando no enfatiza en la psicopatología, pues simplemente uno va, monta su consultorio, recibe un paciente y no tiene absolutamente ni idea de qué debe hacer. Y muchas veces uno se siente mal porque siente que los está estafando, porque uno no sabe pues finalmente qué voy a hacer. O sea, tengo un paciente, tengo una pareja que no se soporta más, un matrimonio que está pensando en divorciarse y lo único que se me viene es reforzamiento y castigo de Skinner. O sea, ¿cómo voy a aplicar eso no digo que no funcione, obviamente me encanta el conductismo, pero me refiero que a veces como que no nos enseñan. En ciertas situaciones hay ciertas teorías que van a funcionar mejor que otras. Naturalmente, si tenemos un niño con pataleta, pues qué más fácil que aplicar las teorías conductistas skinnerianas. Pero uno se siente realmente como, ¿qué voy a hacer? Cosa que no le sucede a otras profesiones. Uno cuando va y es enfermero o auxiliar de enfermería sabe canalizar, sabe hacer cosas que sabe que por eso le pagan. Cuando yo comencé el proceso clínico, yo decía, por Dios, ¿por qué me van a pagar a mí? Si lo que yo le dije se lo hubiera podido decir cualquier persona. Y eso uno a veces se siente terrible cuando uno dice a veces cosas obvias, ¿sí? Entonces, para que no se sientan así, y yo sé que todos los que salen en el pregrado se sienten así, pues para eso diseñé estos cursos. Ustedes tienen la ventaja de ser egresados de Uniminuto. Uno pensaría que Uniminuto diría, no, pues puede ser que no sea tan bueno en psicología como de pronto otras universidades de más historia. Yo soy egresado del externado y no vi ni siquiera el 30% de lo que ustedes ven en clínica en el pregrado. Y yo puedo decir con autoridad a ustedes que ven en clínica porque fui profesor allá, ¿sí? Cuando entré, me encantó que el pensum que ustedes tienen, porque realmente no se enfatizan, no se cierran en algo. Y por otro lado, ven clases fundamentales como por ejemplo estructura y psicopatología. El nombre por sí me encantaba, así se llama mi maestría, psicopatología, estructura y psicología clínica. Ese es el título que tengo como magíster.
Entonces dije, si van a entender la psicopatología desde una estructura, pues están muy adelantados en un pregrado. Y el libro realmente no es malo. Por lo menos la primera parte del libro es excelente, si lo tienen todavía. El de portada negra, ustedes no han visto psicopatología. El de portada negra, el de portada negra realmente vale la pena, ¿saben? La primera parte es excelente, el primer capítulo es hermosísimo. La primera parte es muy buena, la segunda parte pues simplemente ya es psicología cognitivo-comportamental. Ya al que le gusta pues enfatizar en psicología cognitivo-comportamental, pues la segunda parte es excelente. Yo estoy orientado en psicoanálisis, ¿sí? Como ustedes, los que fueron estudiantes míos saben, pues mi orientación es psicoanálisis. ¿Desde dónde vamos a entender la psicopatología del psicoanálisis? Pero no porque yo esté formado en psicoanálisis. La vamos a entender por una sencilla razón, desde las patologías dinámicas, desde las teorías dinámicas, perdón. Porque la teoría dinámica, o sea, la teoría freudiana, es realmente la única, y no lo digo porque me haya formado en eso, es realmente la única que presta un marco teórico para comprender la sintomatología mental. Las otras teorías no lo tienen, simplemente no lo tienen. Así uno va a ser conductista, no existe una estructuración teórica sólida para comprender la patología mental. ¿A nadie, ustedes conocen a una persona con esquizofrenia, por ejemplo? ¿Han visto una persona con esquizofrenia? Pues sí, el típico que llamamos coloquialmente loco. Sí, pero es que mi compañero está en la puerta. Dice que se le tiene la cámara. Bueno, voy a estar filmando porque de todas maneras hay estudiantes que van a ver lo virtual a distancia, entonces yo después les envío los videos y todas las cosas. Si ustedes ven a una persona con esquizofrenia, que para los que no lo han visto es coloquialmente el que llamamos loco, el que se cree Jesús, el que se cree perseguido, el que ve cosas que no hay, usted no puede comprenderlo desde una... Puede tratarlo, sí, pero no lo puede comprender desde una teoría conductista. Porque todos, pues incluso ustedes que están comenzando la carrera ya vieron conductismo, ¿sí? Saben de qué les estoy hablando cuando les hablo de conductismo. Ustedes no van a pensar que si el conductismo considera que toda conducta es aprendida, que una persona aprende a ser esquizofrénico, o sea, dice, voy a tener atención de mi entorno, entonces voy a hacerme loco y voy a actuar así. Eso no se sostiene en la realidad, nadie actúa así para obtener atención. Claro, que si el conductismo funciona, por ejemplo, voy a enseñar a tomar sus medicamentos y a disminuir las conductas que se alejen del dictamen médico, que se alejen del tratamiento médico. Lo puedo hacer del conductismo, pero no voy a poder comprender el fenómeno del conductismo. Por lo contrario, el psicoanálisis sí presta una teoría sólida para comprender la psicosis, los trastornos límites y las neurosis. Bueno, siga. Bueno, entonces, ustedes se han dado cuenta que cuando uno entra a estudiar psicología, uno usualmente cree que la Biblia o el libro más importante en la psicología es el DSM en su versión, o sea, la quinta, DSM-5, DSM-4, o en Europa el CIE-10 o CIE-11 que está en su 11ª versión. Y uno supone eso. De hecho, yo tengo un primo que está terminando psicología y mi tía me dijo que le regalaba artículo de Navidad. Me dice, ¿por qué no le regalo ese libro que es tan importante para ustedes, el DSM-4? Yo si estoy en 2011, yo como 7 años de clínica, jamás he utilizado un manual de diagnóstico y estoy muy seguro que muy poco lo van a necesitar. Es fácil usarlo, es muy sencillo, pero los manuales de diagnóstico no son una teoría para comprender el fenómeno mental. ¿Listo? Ahí no vamos a encontrar las causas de los trastornos mentales, solamente, ni siquiera vamos a encontrar el tratamiento. Lo único que vamos a encontrar es una descripción sintomatológica y cada vez se vuelve más compleja. Entonces comienza por ejes y comienza obviamente los códigos numéricos y uno comienza a darse cuenta, pero si esto es un trastorno de personalidad clúster B, ¿cuál es el trastorno antisocial de personalidad? Y se da cuenta que se traspapelan todos los diagnósticos y finalmente uno no sabe de qué está hablando. Estos manuales de diagnóstico no son malos, se hicieron únicamente para que los profesionales que tengamos que ver con salud mental, enfermeras, médicos, psiquiatras, psicólogos clínicos, trabajadores sociales, podamos hablar en un mismo idioma para comprendernos frente a un caso. Pero no nos va a servir para más allá, no va a servir para comprender nada. Entonces, realmente, pues si usted no tiene nada que hacer y se quiere leer las 600, 800 páginas que tiene el DSM-5, pues lo puede hacer, pero no le va realmente a servir. Eso, incluso para un diagnóstico, yo no utilizaría, porque realmente me parece un poco
me parece exageradamente complicado hacer un diagnóstico desde este manual, porque si no hay una teoría que me permita comprender al paciente que yo tengo al frente, pues no voy a poderlo diagnosticar, porque fácilmente le puedo diagnosticar el ejemplo que ponía clúster B o personalidad psicopática. O por qué le estoy diagnosticando esquizofrenia y no personalidad esquizoide. Entonces comienza uno a enredarse y eso obviamente siempre nos va a hacer la vida más difícil. Por el contrario, la psicopatología psicoanalítica es más sencilla y mucho más sólida y coherente internamente. La psicopatología psicoanalítica simplemente tiene 3 grupos de trastornos mentales. ¿Bien? Entonces son la psicosis, los funcionamientos límites y las neurosis. ¿Bien? Son 3 agrupaciones, son 3 grandes grupos que nos van a servir para comprender cualquier fenómeno mental. Bien. Cuando pasemos a la segunda tutoría iremos viendo que para algunas personas esto es una estructura y para otros autores esto no es una estructura. Esto siempre es una estructura, la psicosis es una estructura y la neurosis es una estructura. Y para algunos autores es una estructura, ¿sí? Y para otros autores únicamente es una desviación de el acceso a esta estructura. O sea, la persona no entra a esta estructura y se desvía. Pero obviamente eso es un poco enredado, ya lo estaremos viendo un poco como más a detalle. Entonces vamos a comenzar por la psicosis, vamos a comenzar por el principio. Y digo el principio, y ahí ya abordo como lo más importante de la teoría psicoanalítica, es que todas estas estructuras mentales ya existen en los seres humanos. Y la locura no es nada nuevo que aparece, sino más bien es una regresión a un funcionamiento anterior. Es decir, que cuando un trastorno mental aparece, vamos a decir una psicosis, nunca es nada, no es algo nuevo que apareció. Por ejemplo, tomémoslo el ébola. El ébola es una infección, las personas nacen sin ébola, ¿cierto? Se infectan de ébola y se diagnostica. En estas cosas es el contrario. Todos nosotros que estamos sentados acá, en un principio de nuestra vida, tuvimos un funcionamiento psicótico, que fuimos madurando y lo convertimos en un funcionamiento neurótico, acá, ¿bien? Pero esto en la neurosis es la normalidad, es el funcionamiento normal. Todos ustedes, espero yo, sean neuróticos, ¿bien? No, yo soy neurótico. Lo que pasa es que dentro de la misma normalidad pueden haber desviaciones que vemos son los trastornos mentales. Pero esta es la normalidad, ¿bien? Cuando se diagnostica una esquizofrenia, no es que la persona realmente haya enfermado y le haya aparecido algo nuevo. En las teorías psicoanalíticas es una regresión a un funcionamiento anterior. Entonces, los trastornos mentales, lo repito, no son nada nuevo que aparece. Siempre son una regresión a un funcionamiento anterior. Ya iremos viendo en la etiología. Etiología significa por qué suceden las cosas, las causas. Porque uno regresa a un funcionamiento anterior, ¿sí? Pero básicamente esto es un regreso a un funcionamiento anterior. La psicosis es un funcionamiento mental normal entre el primer año de vida y el segundo año de vida. Todos los bebés que se encuentran en los primeros 2 años de vida tienen necesariamente un funcionamiento psicótico. Y a través de los procesos madurativos, tanto sociales como biológicos, los bebés van a ir entrando a un funcionamiento neurótico. Y ahí sobre los 3 a los 5 años entran a un funcionamiento neurótico. Y de ahí hasta que se mueren van a tener un funcionamiento neurótico. En la normalidad. ¿Ven? Cuando es sólido el funcionamiento neurótico. Entonces, naturalmente vemos pues, por qué en el psicoanálisis se da tan especial peso a los primeros años de vida, porque obviamente nos interesa el estudio de los primeros años de vida porque vemos que la estructuración de la personalidad humana se genera fuertemente en los primeros 5 años de vida. Incluso cada vez las teorías post-freudianas van acentuando, ya no nos interesa casi el 5.º año de vida, nos interesa el primero y el segundo año bastante, y el tercero. Y el 4.º y 5.º ya caen, digamos, en desprestigio,
ya no se interesa tanto estudiar el cuarto y quinto porque ya consideramos que ya existiría una neurosis un poco más sólida. ¿Qué es el funcionamiento psicótico? ¿Cómo lo vamos a identificar en un bebé? ¿Y cómo lo vamos a identificar luego en un adulto? Vamos a todos a imaginar a un bebé recién nacido, digamos, unos 4 meses de vida. Está muy joven. ¿Qué creen que pasa por su mente? ¿Qué creen que siente? ¿Qué puede sentir un bebé? ¿Qué creen que pueden pensar? Ustedes piensan constantemente, por ejemplo, en este momento están pensando qué voy a responder, y ojalá no me pregunte a mí. Están pensando en palabras, ¿cierto? Los bebés obviamente no van a pensar en palabras, ¿cierto? ¿Qué creen que piensa un bebé? Igual ellos están explorando el medio, ¿no? Eso es una conducta, pero ¿qué están pensando? Comer, ¿sí? En imágenes todavía no creo. Necesidades básicas. En todas las necesidades básicas, solo recientes necesidades básicas, pero no hay como tal un funcionamiento mental. Y podríamos decir sin equivocarnos que los bebés cuando nacen no tienen mente, y la mente la tienen que ir desarrollando. ¿Ven? En un principio solo tienen sensaciones, más no una reflexión sobre la sensación. Ustedes tienen hambre y piensan inmediatamente qué puedo comer. Ustedes tienen ganas de ir al baño y comienzan a mirar y decir dónde estará el baño en esta casa, ¿cierto? De supervivencia, ¿no? Ellos simplemente tienen, claro, instintos y tienen sensaciones, únicamente sensaciones, de la manera más cruda y bruta que se puede imaginar. Ustedes hace mucho tiempo no tienen sensaciones porque no tienen sensaciones puras, porque todas las sensaciones ustedes las mentalizan, ¿cierto? Cuando tú tienes sed, no piensas en agua pura, puede que pienses en una Coca-Cola, ¿sí? A menos que te guste el agua, obviamente, pero o tienen hambre y no piensan en algo elemental, sino piensan en algo que les gusta o que han pasado una experiencia. A mí me gustan mucho las hamburguesas con papas a la francesa en Presto, entonces pienso en eso, ¿sí? Los bebés no van a mentalizar todavía en los primeros meses, ya después sí van a comenzar a asociar, por ejemplo, el hambre con el seno, ¿cierto? La sensación del hambre con el seno. Pero en un principio tienen sensaciones. Esas sensaciones pueden ser de 2 tipos únicamente para el bebé: o placenteras o displacenteras. Bien, ante lo primero que nos encontramos los humanos en el mundo es ante el placer y el dolor. Y eso pues lo podemos evidenciar. A los bebés les encanta, por ejemplo, que los arropen si tienen frío o que los destapen si tienen calor. A los bebés les encanta que les den pecho si tienen hambre. Les encanta orinarse o hacer popó. Los placeres, las sensaciones placenteras son de ese tipo, y las displacenteras es cuando no se pueden satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, cuando el niño llora y no se le da seno, cuando el niño tiene bastante calor y no se le desarropa, cuando el niño tiene un dolor físico, un retorcijón. Esas son cosas que lo van a hacer llorar. Por lo tanto, podríamos decir que el bebé, ante lo primero que va a experimentar el mundo, es ante la sensación de dolor y placer. Y va a comenzar a dividir el mundo entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Pero no lo bueno y lo malo comprendido desde una ética o de una moral. Llamémoslo, para no revolvernos: lo malo es lo que nos causa dolor y lo bueno es lo que nos causa placer. Y él va a intentar dividir el mundo entre eso. Simplemente la primera concepción que entiende. Si ustedes, por ejemplo, hubiesen nacido ciegos y únicamente ven puntos en la oscuridad total, ven puntos azules y rojos, que eso es un trastorno neurológico, ustedes van a agrupar lo visual entre lo rojo y lo azul. Entonces, si ustedes cuando vienen a este mundo, ¿qué les pasó? Solo sienten placer y dolor, comienzan a agrupar las cosas entre lo placentero y lo doloroso. Entonces el bebé va a ser un yo, o sea, una concepción del yo, un self, un mí mismo, muy arcaico, obviamente. Entonces vamos a llamar un yo arcaico, que es el primer yo que aparece. Es que lo que soy yo desde el funcionamiento psicótico, lo que creo que soy yo, desde lo que siento que soy yo desde el funcionamiento psicótico. Y entonces él va a intentar hacer esto. Yo soy las cosas placenteras. Y el no yo, o sea, lo que no soy yo, son las cosas displacenteras. ¿Sí? Esa primera división del mundo es el nacimiento de la mente humana. Esa primera división del mundo es el primer yo que aparece.
esa primera división del mundo es meramente un funcionamiento psicótico. Y es allí donde vamos a entender procesos como la esquizofrenia. ¿Sí? El bebé va a querer ingerir todos los objetos buenos para él, como si fueran él mismo. Y va a intentar expulsar en un afuera, en un no yo, en un espacio que no soy yo, todo lo displacentero. Bien. En este caso, que obviamente esto no se corresponde a la realidad, ustedes, por ejemplo, en su vida adulta, su yo está compuesto por lo que ustedes creen que son, pero ese creen que son está compuesto por cosas negativas y por cosas positivas. En este funcionamiento psicótico no, todo lo bueno tiene que ser yo. Entonces, por ejemplo, el seno para él lo sentirá placentero o displacentero. Muy placentero, entonces él va a considerar que el seno y él son uno mismo. ¿Sí? Por eso se llama, en algunos textos lo van a encontrar como funcionamiento psicótico, en otros textos lo van a encontrar como funcionamiento fusional, porque está fusionado hacia el seno. Bien. Si el niño tiene un retorcijón lo siente en su estómago, ¿sí? Y ahí en su va entre comillas porque no sería en su, siente un retorcijón, él va a sentir que viene de su propio cuerpo o va a sentir que viene del exterior. Del exterior, perfecto. Entonces, este funcionamiento, que vamos a llamarlo clivaje significa dividir, clivar algo es partirlo por la mitad. Clivaje, o también lo pueden encontrar como incisión, etc. Entonces el niño divide los objetos buenos y los objetos malos. Hasta ahí, pues muy normal. La madre estaría dentro de él mismo, en su yo, muy arcaico. Bien. Ustedes tienen cosas de ustedes mismos que no les gusta, ¿cierto? Sí. A ver, penitencia al último que algo que no le guste a usted mismo. La puntualidad. Bien, te sale bien. La puntualidad, bien, perfecto. Pero usted entiende que usted es impuntual. Sí. ¿Y no le gusta eso? No. Por eso, porque él no está en un funcionamiento psicótico, él puede construir su yo, ¿cómo es su nombre? Carlos. Puede decir, Carlos, yo soy impuntual. Y eso no lo desorganiza mentalmente. En un funcionamiento psicótico no. Les pongo un ejemplo. Una persona con esquizofrenia, ¿qué han escuchado ustedes de las personas con esquizofrenia? ¿Cuáles son los síntomas de la esquizofrenia? ¿Qué han escuchado ustedes que sean como algún síntoma? Alucinaciones, perfecto. Alucinación, alteración del estado de... Bueno, alucinaciones, son las alucinaciones. Usualmente son, escuchan voces, ¿sí? que les dicen, vaya, le casca al psicólogo. Y le dicen, no, es que yo fui y le pegué a usted porque a mí escuché una voz que me ordenó que lo hiciera. Eso es muy típico en la esquizofrenia. Bien, si él fuera psicótico, digamos que le hubiera decidido llegar tarde, ¿sí? Si él fuera psicótico, él hubiera pensado, yo no me voy todavía, voy a llegar tarde, ¿bien? Y eso, si es psicótico, eso es un pensamiento malo. Él no lo hubiera aceptado como sí mismo, como dentro de él, sino que lo hubiera pensado como exterior. Es decir, hubiese pensado que escuchó una voz que le dijo que llegara tarde. Las alucinaciones realmente en la psicosis no existen. Ellos creen que esa voz viene del exterior. ¿Por qué? Porque están en este funcionamiento. ¿Ven? Ellos están en este pensamiento. Pero obviamente, por ejemplo, digamos, yo sinceramente detesto de mi pareja que me obligue a ver La Reina del Flujo, ¿sí? Detesto eso. Yo cuando estoy en la cama con ella y ella pone La Reina del Flujo y ni puedo leer ni puedo hacer nada porque yo no puedo decir hay ruido, entonces yo tengo un pensamiento negativo hacia ella, como debería irse a quedar donde la mamá ella, ¿cierto? Ese pensamiento yo lo puedo aceptar, abarcar que soy yo el que pienso eso. Pero en la psicosis, yo voy a pensar otra vez, ojalá se fuera a quedarme la mamá. Aunque, como lo iremos viendo ahorita más adelante,
las pulsiones de la psicosis no son elaboradas como váyase a quedar a la casa de mi mamá, realmente eso es de su mamá, eso es una pulsión agresiva, realmente el psicótico lo piensa mucho más crudo como muérase. Entonces, cuando yo pienso tengo un deseo de matarla a ella, ¿cierto? Yo no escucho una voz, yo no siento que yo estoy pensando, porque no estoy integrado como una unidad, sino que siento ese deseo, esa pulsión negativa mía de matarla, la siento como externa y una voz que me dice mátala. ¿Sí? Usualmente el psicótico no pasa al acto, porque se queda una fantasía, pero sí puede pasar al acto, claro. El límite que luego vemos en la segunda tutoría es si pasa al acto seguido y dice si va y la mata. Pero pienso que una voz me dice mátala. Y entonces, cuando yo hablo con el psicólogo, le digo, no, es que a mí una voz me dijo que la matara, entonces por eso la golpeé. Pero realmente es mi pensamiento, por eso las alucinaciones no existen. Otro indicio de que las alucinaciones realmente no existirían es que el 70% de las alucinaciones que presenta una persona con esquizofrenia son auditivas. Ustedes usualmente piensan en voz. Si ustedes no piensan como en olfato, como voy a pensar en el olor del chocolate derritiéndose. Ustedes piensan en palabras, porque nuestra mente se estructura en palabras, ese es el lenguaje. Por eso la mayoría de alucinaciones son auditivas, escuchan que les hablan, porque nosotros pensamos hablándonos a nosotros mismos. Claro que podemos pensar en imágenes. Todos en este momento piensen en la cara de su mamá, ¿sí? Esa es una imagen. Por eso el otro 25% más o menos de las alucinaciones son visuales, pero realmente son poco frecuentes encontrarlas en los casos clínicos, ¿sí? Claro, uno puede decir que en vez de pensar verbalmente voy a matar a mi mujer, yo lo que hice fue verla muerta, imaginarme la muerte. Entonces ahí puede haber una alucinación. Entonces la persona que sale corriendo y dice que vio sangre y todo eso. Entonces, ¿cómo se explica cuando ellos tienen algo neurótico de que dicen que les van a hacer daño? Que todo el tiempo tienen como pero los psicóticos, ahí estás utilizando mala palabra, los psicóticos no pueden tener nada neurótico, porque los psicóticos en por sí son psicóticos, no neuróticos. La neurosis es otra cosa muy distinta. ¿Qué quieres decir por neurosis? No, cuando ellos dicen que sienten es que los van a agredir. Bueno, ya, eso sí, pero no se llama neurosis, se llama paranoia. ¿Paranoia? Ah, sí, claro, pero la paranoia es otra, voy a tocar la paranoia totalmente, la voy a explicar. Es un funcionamiento muy hermoso de explicar porque es un funcionamiento psicótico, pero no sería nada neurótico. O sea, quiero que entendamos que estamos en la psicosis, en los funcionamientos psicóticos, no podemos estar en la neurosis. La neurosis es la normalidad. Si ellos tuvieran algo neurótico, no tendrían psicosis. ¿Sí? Bien. Ok. Ahora, ellos tienen obviamente una adaptación muy psicótica, pero al fin y al cabo una adaptación a la realidad. Vamos a imaginar que yo tengo un sentimiento de odio por cualquier boba que aluciné en mi mundo psicótico, en mi delirio, contra él. Si yo lo odio. Bien, ahí voy a explicarlo de la paranoia. Yo siento que ese odio viene de mí. Yo siento que viene de él, porque él es externo a mí. Siento que viene de él hacia mí, y por eso siento que me va a hacer daño y me va a perseguir. Es el funcionamiento paranoico. Por eso es que usualmente la esquizofrenia está acompañada de rasgos paranoides, pero no paranoia. La paranoia es un trastorno también psicótico. Es que paranoide, las terminaciones en psiquiatría de oide significa que se parece, pero no es. Entonces, esquizofrenia paranoide, porque lo que se diagnostica es esquizofrenia, pero tiene rasgos que parecen paranoicos, pero como se diagnosticó esquizofrenia, entonces se llama esquizofrenia paranoide. Igual no tienen que enredar con eso, lo importante es que entiendan el funcionamiento paranoico. ¿Ven? Hay 4 tipos de psicosis. La esquizofrenia, la paranoia, el delirio y la hermosa psicosis maníaco-depresiva, que hoy en día los manuales llaman ¿La repites, profe? Esquizofrenia, paranoia, delirio y psicosis maníaco-depresiva, que hoy en los manuales se llama ¿cómo? Sí, trastorno del ánimo bipolar. Los trastornos del ánimo, los manuales de clasificación, de una vez para que lo sepan, yo dije algo en el principio de la tutoría cuando comencé a hablar, y es que la única teoría sólida frente a la psicopatología era la psicoanalítica.
Los manuales, obviamente, tuvieron que construirse apoyándose en la teoría psicoanalítica porque no había otra. Y no existe hoy en día otra. Hay de pronto hay unas hipótesis muy neuropsicológicas, muy interesantes, que sí pueden ganarle en algún futuro pues, la importancia en las teorías hacia la psicoanálisis, eso es posible. Pero cuando comienzan a crearse estos manuales, pues no hay ninguna teoría que les sirva para entender el fenómeno mental, sino el psicoanálisis. Por lo tanto, tienen que adoptar las palabras del psicoanálisis. Y si ustedes se dan cuenta, el DSM-3 de para atrás tiene todas las palabras heredadas de Freud. Es después del DSM-3 que posiblemente los conductistas comienzan a reclamar que se abandonen esas palabras. Entonces comienzan a intentar abandonar las palabras del psicoanálisis, como en vez de decirle psicosis maníaco-depresiva, decirle trastorno del ánimo bipolar. O en vez de decirle neurosis a los trastornos neuróticos, les van a decir trastornos de ansiedad, porque la ansiedad es el principal síntoma de la neurosis. O en lugar de decirle histeria, lo van a llamar trastornos somatoformos, ¿sí? Van a empezar a cambiar la terminología para intentar decir, no, es que somos ateóricos y no dependemos del psicoanálisis. Pero finalmente, cuando uno ve la estructuración del DSM-5, su última versión, todavía era esto, lo que les estoy enseñando: psicosis, funcionamiento, límites y neurosis. Finalmente los tiene que agrupar distintos y finalmente tiene que entender que la psicosis son estados muy graves que los agrupa más cercano a los trastornos biológicos, como lo hace el psicoanálisis, que hacia los funcionamientos mentales, meramente mentales, como la neurosis. ¿Ven? Vamos en que las personas en un funcionamiento psicótico no pueden, por nada del mundo, asimilar o comprender que ellos mismos también tienen cosas malas y que la realidad tiene cosas que a la vez son buenas y a la vez son malas, ¿cierto? Todas las personas o todas las cosas en nuestra vida tienen cosas positivas y cosas negativas, todo en la vida. Los psicóticos jamás van a poder entender eso. Los psicóticos intentan mantener en este funcionamiento e intentan considerar que pueden agrupar o clivar el mundo entre lo malo y lo bueno. Esto es un funcionamiento obviamente meramente infantil. Por eso ustedes se dan cuenta que los cuentos infantiles corresponden un poco a este funcionamiento, en donde el malo es 100% malo, ¿sí? El malo de la película, y el bueno es 100%, no tiene ningún error. Entonces estos, claro, son funcionamientos muy infantiles. ¿Eso tendría algo que ver con el desarrollo fisiológico del cerebro? ¿La esquizofrenia? ¿La psicosis? Sí, como tal la psicosis. Yo creo que sí. El psicoanálisis cree que sí, que para que la psicosis se den tiene que haber algo, no lo llamaría yo solo cerebral, yo lo quiero llamar, tiene que haber algo biológico. Okay. Creo yo que el 99% de los psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas, pedagogos, médicos, neurólogos, aceptan que para que exista un funcionamiento biológico, un funcionamiento psicótico, tiene que haber algo biológico. Pero hay un problema, es que no hemos descubierto que cuando haces una disección de un cerebro de una persona que murió con esquizofrenia, es un cerebro absolutamente normal. Claro, hay hipótesis, hay investigaciones que a las personas con autismo, que es un tipo de psicosis, ¿han visto los niños con autismo? Eso es un funcionamiento totalmente psicótico. Estas personas, uno dice, tiene que pasar es algo biológicamente. Y claro, yo no niego que el psicoanálisis intentó explicar el funcionamiento psicótico desde razones meramente mentales, pero eso no se sostiene en la realidad, porque para que una persona se quede o regrese a este estado, eso es muy grave, de ahí no sale. Entonces, es tan grave que tiene que haber algo biológico, no sé si cerebral, creo yo que igual la ciencia lo va a descubrir antes de que todos estemos muertos. Entonces igual vamos a saber qué es lo que pasa. La ciencia avanza a pasos agigantados. Y yo le apuesto a una cosa, tengo que apostar mi dinero. Yo le apuesto a que la causa de la psicosis van a ser funcionamientos hormonales y no funcionamientos neurológicos. La endocrinología ha avanzado bastante en la comprensión de la psicosis, por ejemplo. Pero puede ser que sea neuronal, es decir, algunas personas consideran que las neuronas espejo no les funcionan muy bien, por ejemplo. Otras personas creen que el hipotálamo es muy grande, ¿sí? Hay bastantes explicaciones, claro que la vamos a encontrar la causa del autismo, ¿sí? Ustedes ven una persona con autismo, un niño con autismo, un adulto con autismo, fisiológicamente no tienen absolutamente nada, no se les puede descubrir nada, pero es tan fácil el diagnóstico, ¿sí?
movimientos estereotipados, usualmente no hablan, no mantienen el contacto visual, les gustan las cosas repetitivas como este movimiento, no pueden decir yo, sino dicen, por ejemplo, Camilo quiere comer, si logran hablar, obviamente. Entonces uno se da cuenta que tiene que haber algo biológico. Le da 4 veces más a los hombres que a las mujeres, entre otras cosas. Claro, tiene que haber algo biológico, pero ojalá algún día pues descubramos qué. Bien, regresando a la parte psicológica, porque que exista algo biológico no significa que no pueda, pues algo biológico se corresponde a un funcionamiento psicológico, lógico. Eso es lo que estamos viendo, un funcionamiento psicológico. No significa que esta teoría, cuando se descubra que la esquizofrenia, la psicosis es biológica, no sirva. Pues claro que es lo que nos ayuda a comprender el funcionamiento. Ahora ya sabemos la causa, genial, pero tenemos que comprender el funcionamiento mental de estas personas. Bien, entonces ellos escriban el mundo. Y les encanta poder abstraer un objeto 100% bueno. Estas personas usualmente se adaptan a discursos muy religiosos, a delirios religiosos, en donde hay un salvador, Dios va a castigar a los malos, y usualmente la esquizofrenia cuando tiene un delirio significa un discurso hermético a la realidad, es decir, que es un discurso que pese a que uno le demuestre que no es cierto, la persona sigue en ese delirio lo aísla de la realidad, ese discurso lo aísla de la realidad, eso es un delirio. Estos delirios suelen ser de este funcionamiento o religiosos, porque nos permite un Dios 100% bueno y un diablo, ¿sí? De hecho, las religiones monoteístas, que son las más nuevas, las religiones politeístas son mucho más antiguas. Las religiones monoteístas tienen un funcionamiento muy psicótico, las politeístas realmente tenían un funcionamiento más maduro, porque en las religiones donde existían varios dioses, los dioses eran buenos y malos a la vez, a veces eran buenos, a veces eran malos. Cuando se comienza a abstraer el Dios de Abraham, todas las características buenas de los dioses se pasan a un solo ser que es Dios o Jehová, y todas las características malas se pasan al diablo, ¿cierto? Entre otras cosas, diablo significa el que divide. Entonces, estas personas adaptan un delirio religioso en donde logran abstraer un Dios 100% bueno y unas penitencias, que las personas son pecadoras, etc. O ellos mismos se ponen en el papel de Dios y entonces se llaman delirios megalomaníacos. Y esos delirios, entonces, yo soy Jesús, o yo soy el Salvador, o yo soy un agente de la CIA que va a salvar el mundo, ¿sí? Yo me pongo todas las características positivas. Bien. O estos delirios suelen ser persecutorios. En estos delirios persecutorios usualmente se les diagnostica esquizofrenia paranoide, y estos delirios persecutorios colocan todo lo malo en alguien. Yo tengo un tío que tiene esquizofrenia desde los 20 años. ¿Ven? En este momento tiene como 75. Este tío, él, si no se toma sus medicamentos, que todos los vamos a ver, él cree que lo persiguen, que lo persigue la policía, pero que no ha hecho nada malo. Y siente que lo persigue la policía y que la policía lo va a capturar. O sea, pone todo lo negativo en la policía, ¿sí? Y lo siente como un objeto persecutorio. Esos objetos persecutorios son muy típicos en la psicosis. La familia de él, los hermanos que lo sobreviven y que lo cuidan, pues tienen un muy buen nivel económico y pueden pagarle una excelente habitación en un psiquiátrico privado, pero él escoge dormir en la lavandería y hace muchos años duerme en una habitación que antes era lavandería, pero se ocuparon la lavandería porque la lavandería no tenía ventanas, y si no hay ventanas no puede entrar la policía, ¿cierto? Entonces lleva todo 20, 30 años durmiendo en la lavandería, que de hecho es un sótano, es horrible, no sé cómo puede ver, pero si él siente una ventana, él va a sentir que el objeto persecutorio va a entrar, ¿cierto? Y estos objetos persecutorios pueden tener muchas formas. Un profesor me relató un caso él trabajó en Estados Unidos, de una persona que vuelve de la guerra en Afganistán, como de 22 años, y de un momento a otro siente que lo persiguen, pero el problema es que él sabe que es algo loco porque lo persigue un ping-pong, y entonces él siente que el ping-pong todo el tiempo golpetea así y que lo está persiguiendo.
Y obviamente el ping-pong encarna, la alucinación del ping-pong encarna toda la acumulación de las partículas negativas que él tenía en la infancia, los pone en el ping-pong lo persigue, es tanto la angustia que este señor se suicida. Estos son rasgos psicóticos, son funcionamientos meramente psicóticos. La psicosis usualmente se diagnostica en la adolescencia o en la juventud, porque da a esa edad. Las personas se desarrollan normalmente, tienen una vida común y corriente, y de pronto en la adolescencia y en la juventud comienzan a desarrollar psicosis. Cuando el desarrollo de la psicosis, es muy raro que se desarrollen en edades por fuera de eso. O sea, si usted, aquí, ¿quién tiene más de 30 años o tiene 30 años? ¿Solo 3? Bueno, 50. Pero nosotros 3 ya disminuimos bastante el riesgo de despertar una psicosis. Aquí, ¿quién tiene menos de 20? Entre 20 y 22. Ustedes están en la edad muy propicia de comenzar a desarrollar una psicosis, por ejemplo. Cuando la aparición de la psicosis, esto tiene que grabárselo toda la vida, siempre que me recuerden la clase, solamente recuerden esto. Cuando la psicosis comienza a desarrollarse, poquito a poquito, paulatinamente, el paciente que usted tiene al frente, cuando usted comienza a entrevistar a los padres o a los hermanos o a la pareja, le refiere que los síntomas aparecieron gradualmente y usted está en esta edad de los 13 años a los 30, es grave. Y es muy posible que tenga esquizofrenia y que vaya a quedarse ahí toda la vida. Pero cuando la psicosis se desarrolla abruptamente, de un momento a otro, o sea, un día amanece, se durmió bien y al otro día se amaneció loco. Cuando no está por fuera de esas edades y cuando hay un objeto, un evento que lo explica, a la persona le mataron y le violaron a los padres frente a él, ¿sí? en la guerra. Cuando hay un objeto, un evento fuerte que lo explica, el pronóstico es excelente. Y se llama psicosis reactiva. Ya vamos a ver por qué reactiva. Significa que la persona por sí solita, en menos de 90 días, va a salir de ahí. ¿Listo? Ojalá con psicoterapia, para que le apoyemos en la salida. Reactiva, que reacciona a. Esta persona no es esquizofrénica. Esta persona lo que está haciendo es... Mecanismo de defensa. Sí, yo le diría más bien que un rompimiento de los mecanismos de defensa neuróticos arrasa el evento, destruye y rebota en los funcionamientos psicóticos. La persona reacciona psicóticamente, pero solita, incluso sin usted, pero ojalá que sea con usted, va a ir saliendo de ahí, poco a poco. ¿Aquí me voy a hacer algo? Así tú. Digamos, cuando tú dices que aparece, por ejemplo, por un evento adverso, por ejemplo, como que le hayan matado a alguien, ¿puede también ser debido, por ejemplo, a sustancias? Nosotros hicimos la práctica en educativa. ¿Puede ser debido a sustancias? Psicoactivas. Sí, no. A ver, cuando... siempre se me olvida decirlo, en el primer video también está. Cuando ustedes vayan a diagnosticar una psicosis, lo primero que tienen que hacer es descartar una intoxicación, ¿listo? Porque ese sí es de primeras. Si la persona está intoxicada, o sea, el bazuco da todos los síntomas de la psicosis, ¿vale? ¿Sí? Entonces, cuando ustedes, si algún día trabajan en urgencias psiquiátricas y llega un habitante de calle súper psicótico, tienen que ponerlo en periodo de desintoxicación porque lo más probable es que esté bajo los efectos del bazuco. El bazuco, ¿saben qué es el bazuco, cierto? Es cocaína. ¿Sí saben? El bazuco básicamente lo que tiene es cocaína, un derivado de la coca, con lo que se hace perico, con lo que se hace el bazuco, con lo que se hace el crack. Y estas personas llegan muy intoxicadas, aparte que lo mezclan con alcohol, marihuana, ¿sí? Entonces obviamente llegan muy descoordenadas y lo primero que hay que descartar es una intoxicación. Cuando hay una intoxicación no vamos a hablar de psicosis, vamos a hablar obviamente, o pues si le quieres dar un nombre técnico, psicosis por intoxicación. Ese sería chévere. Psicosis momentánea por intoxicación, súper claro. Pero llámalo simplemente intoxicación, la persona está intoxicada y cuando se determina la intoxicación va a dejar de psicotizar. Pero del evento, si tú no has consumido absolutamente nada, ¿sí? Simplemente te pasó algo malo
y llegas psicotizando a un psiquiátrico y duras una semana psicotizando, te van a hablar de psicosis reactiva. Ahí sí, porque es que es por el funcionamiento mental. Pero si hay una droga que está interrumpiendo el funcionamiento mental, no hablaríamos de trastorno mental, hablaríamos de una intoxicación. Lo pregunto porque nosotros hicimos las prácticas en un colegio y los chicos empezaron como a consumir drogas desde bastante jóvenes. Entonces cuando nosotros ya los conocimos como a los 15, 16, ya tienen el diagnóstico dado, ¿sí? No porque estén consumiendo drogas y, usted está, entonces no necesitamos, ya tienen un diagnóstico dado. Bueno, pero eso hay una discusión. Es un tema controversial. Yo estoy a favor de una postura, pero no es la única, hay otras personas que consideran otra. Hay personas que consideran que el consumo ácido de drogas puede generar una psicosis. Yo considero que no, yo considero que es al contrario. Cuando tienes un trastorno mental, eres muy psicótico, eres muy propenso al consumo de drogas. Es al contrario. Es decir, el consumo de drogas no me genera un trastorno mental, sino que el trastorno mental me incentiva el consumo de drogas. Las personas con psicosis son muy propensas al consumo de drogas. Pero al contrario, primero es el huevo y luego la gallina. En este caso, primero el trastorno mental y luego el consumo de drogas. Pero obviamente no hay personas que consideran que es lo contrario. Hay unas personas que consideran que es incluso cíclico. Es posible que tengan razón. Yo sí estoy a favor de la primera postura. Por lo que he visto, pero las personas con psicosis sí son muy propensas al consumo de drogas. Los trastornos límites también, los trastornos neuróticos. O sea que las personas que consumen probablemente tienen un rasgo psicótico. Uy, no. Yo aquí, sinceramente, ¿quién aprobó la marihuana? Todos. No, pero ustedes son tímidos y yo no tengo rasgos psicóticos. Ahí sería estigmatizar. Lo que yo digo es que, por ejemplo, usted me puede ofrecer que me fumamos un porro y le digo, bueno, está bien, que no fumo un porro sin problema. Pero usted me dice que no fumamos un bazuco, yo le digo, no, mano, yo no le he hecho eso. Yo pienso que cuando hay drogas, hay distintos tipos de drogas. Cuando hablamos de un consumo de drogas duras, que son todos los derivados de la coca y derivados del opio, yo considero que algún porcentaje sí podría tener una propensión hacia los trastornos mentales. Existiría una propensión por eso el consumo de drogas duras. Pero no todos. O sea, un neurótico llega a consumir heroína y ahí se queda. Sí, la heroína es súper adictiva, derivado del opio. Pero lo que yo digo no es que las personas que consuman drogas todas tengan una propensión hacia el consumo, hacia los trastornos mentales, no. Lo que yo digo es que las personas con trastornos mentales tienen una propensión hacia el consumo de drogas. Es distinto decirlo así, ¿sí me van a entender? O sea, en los consumidores de drogas hay muchos funcionamientos mentales, todos incluidos. Pero las personas que tienen psicosis sí tienen una inclinación mayor, una posibilidad estadística mayor de consumir drogas. Okay. Bien, bueno. Bien, vamos en lo de la psicosis. Ok, la psicosis son un mecanismo de defensa, realmente. Como la neurosis también es otro mecanismo de defensa. El mecanismo de defensa que uno utilice va a determinar el funcionamiento mental que uno tiene. Las personas maduras y evolucionadas, o sea, los adultos no patológicos, utilizamos mecanismos de defensa neuróticos. Pero los trastornos mentales o los niños van a utilizar trastornos mentales, defensas mentales mucho más, digamos, primitivas. Tomemos un niño pequeño. Estamos en época de Navidad. Al niño le decimos, no le vamos a comprar el juguete que él cogió en el supermercado, estaba en el carrete y lo cogió. Y le dijo, no te lo vamos a comprar. Si es un niño de una personalidad así un poquito bien infantil, tiene unos 3 años, 4 años, ¿qué va a hacer el niño? Llorar, se va a autoagredir, se va a arañar, se va a tirar al suelo, va a jalarse el pelo, etc. Porque él no acepta, o sea, si la mamá es 100% buena, hace 2 minutos podía estar amándola e idealizándola como un dios, pero cuando la mamá le dice no, se convierte en totalmente mala y el niño no negocia la realidad, dice
No acepta aún, sí te lo voy a comprar, pero no ahorita. O te voy a comprar otro de menos precio. Él no va a aceptar eso. Eso es una capacidad neurótica. La mediación de que las personas pueden ser buenas y malas al tiempo. Él va a decir o es ya o no es. Entonces, naturalmente, por su funcionamiento bien psicótico, a él se le acaba la realidad y por lo tanto se desorganiza mentalmente y a él se le acaba el mundo, literalmente.